de pie o de nalgas, y ahí tenemos que tener, es una emergencia que se presenta y tenemos que conocer cómo es la atención del parto en podálica o pelviana. Para esto tenemos que definir que la presentación pelviana o de nalgas o podálica es aquella en que la pelvis del feto se ubica en situación longitudinal y la pelvis del feto está en contacto con el estrecho superior de la pelvis. O sea, significa que el estrecho superior de la pelvis está en contacto con las nalgas o los pies, en esta actitud fetal. La cabeza está en el fondo y las nalgas o los pies están en el estrecho superior de la pelvis de la mujer. Ya. Generalmente el 2 a 4% de todas las gestaciones a término van a terminar en podálico. Esto es una estadística a nivel nacional y mundial, ¿no? Y hasta la semana 28 y 30 se considera que el feto puede estar en posición podálica, o sea, normalmente está en esa posición. Por eso cuando las ecografías informan en una edad gestacional antes de las 28 a 30 semanas, digamos, y le ponen presentación podálica, eso no tiene ninguna importancia porque los fetos pueden estar en podálico, en travesa y los fetos se van acomodando a medida que va avanzando el embarazo. Más bien lo único que hacen es asustar a la paciente y pensando que el bebé se va a quedar en esa posición. Esta posición pelviana tiene un porcentaje de mortalidad 4 veces mayor que un parto normal. O sea, se pueden morir 4 veces más estos bebés, ¿no?, durante el parto, y si es prematuro, 10 veces más, ¿no? Generalmente la mortalidad es mayor en las pacientes nulíparas, o sea, que en aquellas que no tienen hijos, en pacientes añosas o cuando el parto es atendido por personal de salud o partera no capacitada. Entonces, para atender un parto podálico es necesario conocer todas las maniobras y tiene que ser atendido principalmente por un médico, porque es un parto distóxico. No puede ser atendido por la obstetriz, salvo que no haya nadie, ¿no? No hay un médico, ginecólogo, ¿no? Y tampoco una partera no capacitada, porque lo único que va a ocasionar es que se quede la cabeza y el feto pueda morir. Fíjense ustedes acá en esta gráfica, como les decía, hasta la semana 28-30 es normal la presentación podálica. A medida que el embarazo las semanas van transcurriendo, el porcentaje de fetos en podálico va también disminuyendo y a partir de la semana 36 prácticamente ya el feto ya no se va a mover. Entonces, esto es importante tener en cuenta para programar una paciente en presentación podálica. Me acuerdo una vez, yo llegaba de vacaciones y me habían programado una paciente en sala de operaciones para hacer cesareada. Cuando subí a la sala de operaciones, revisé la historia y saqué la cuenta con la primera ecografía y la señora tenía 37 semanas nada más. Entonces, haciendo la maniobra de Leopold, midiendo la altura uterina, era un feto pequeño. Claro que estaba en podálica. Entonces yo le dije a la señora que no le iba a operar. La señora dijo, ¿por qué? De que el bebé todavía se puede acomodar. Y dicho y hecho, la semana se le dio de alta a la paciente y regresó a la semana 38 y medio, casi 39, con el feto encefálico y vino para dar a luz y dio parto normal, no se operó. Entonces en este momento el paciente el bebé todavía puede ubicarse. A partir de la semana 38 ya es más difícil ya, ¿no? Entonces una podálica debe programarse entre semana 38 y 39 para cesárea, porque ya en ese momento ya no se va a mover. No se puede programar en la semana 36 y 37. Es importante esto. Y las ecografías que se informan en esta etapa de la vida, con podálico no tienen ninguna importancia. ¿Cuáles son las variedades de la presentación podálica? Hay dos tipos de presentación podálica, completa e incompleta. Completa significa que se puede palpar en el tacto vaginal las nalgas y los pies del feto. En este caso, el feto está con los muslos flexionados sobre el abdomen y las piernas sobre las rodillas, ¿no? Entonces se puede palpar las nalgas y los pies. Por eso se llama completa. Y la variedad incompleta, cuando solo se palpan nalgas, que se llaman nalgas puras, nalgas francas, o se palpa dos pies o un pie, ¿no? Entonces, tenemos acá, esta sería la presentación de nalgas puras, cuando el feto está con las piernas hiperextendidas sobre el cuerpo, ¿no? Y se palpa solamente las nalgas nomás.
Nosotros podemos palpar el tracto vaginal, el sacro, el orificio anal, ¿no? Los genitales del feto, ¿no? Y esta es la modalidad más frecuente, generalmente del 60-70% de los fetos vienen en esta presentación. Nalgas puras o podálica franca, como se llama, ¿no? La otra presentación es la completa, en donde podemos palpar las nalgas y los pies, ¿no? Generalmente es un 10% de los casos, ¿no? Y la tercera presentación es cuando uno puede palpar solamente los pies, ¿no? Un pie o los dos pies, ¿no? Es un porcentaje de 20-25%. De las tres presentaciones que hemos mencionado, la mejor presentación que puede darse en una presentación podálica y se trata de un feto pequeño con una buena pelvis es la de nalgas, pura. ¿Por qué razón? Porque esto va a simular como si fuera la cabeza del feto, como si fuera la cabeza del bebé, va a dilatar el cuello uterino y las membranas van a bombar y pueden dilatar, ¿no? En cambio, la peor presentación que podemos encontrar es la de pies. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si esta paciente comienza a dilatar y rompe bolsa, por ejemplo, con 5 centímetros? Y con 5 centímetros se expulsa un pie. La paciente comienza a empujar y probablemente, de repente pueda salir hasta cierta parte del feto y luego se va a retener, inclusive puede retenerse la cabeza o el tórax, ¿no? Entonces, cuando viene un feto en lesión podálica de pie, es indicación de cesárea. Entonces, acá tenemos los factores predisponentes para que un feto pueda ubicarse en esa actitud fetal en podálico. Por ejemplo, factores dependientes de la madre. Una pelvis estrecha. Una paciente con una pelvis estrecha, ¿no? O una pelvis asimétrica que va a impedir que el feto pueda encajar, ¿no? En ese caso, el feto la cabeza puede irse hacia la parte superior o ubicarse en transversa. También aquellas pacientes que son grandes multíparas, porque tienen una flacidez, digamos, de la parte abdominal, ¿no? Y del útero, ¿no? También aquellas pacientes, por ejemplo, que tienen un tumor previo a nivel del cuello uterino, a nivel del cemento, un mioma uterino, que no deja encajar la cabeza fetal. También puede ser un útero anormal, útero, por ejemplo, tabicado, útero bicorne, ¿no? Puede ocasionar una presentación podálica. Eso es con respecto a la etiología materna. En cuanto al feto, generalmente los fetos prematuros, como ya les he dicho, tienen mayor riesgo de tener presentación podálica. También los embarazos múltiples. Muy rara vez los dos fetos se ubican en cefálico, ¿no? La mayoría de las veces están uno en podálico, otro en transverso, ¿no? También puede ser que sea un feto con una cabeza demasiado grande, que no encaje, feto hidrocefálico, ¿no? O lo contrario, un feto anencefálico, que no tenga un polo cefálico, un acráneo, entonces no hay un polo, digamos, que se va a ubicar a nivel del sitio superior, sino está la pelvis fetal. Lo mismo, fetos demasiado grandes, fetos macrosómicos, bueno, que tienen una cabeza muy grande, un feto grande, o lo contrario, un feto pequeño, pueden ser también causas de presentación podálica. Ahora, en cuanto a las causas ovulares, tenemos que la placenta previa es una de las causas principales porque el feto puede estar en travesa o en podálico, porque la placenta impide que la cabeza descienda. Lo mismo el poligrama que ustedes han revisado hoy día con el doctor Gamboa, cuando hay mucho líquido, un ILA de 25, el feto está dando vueltas, ¿no? Está prácticamente nadando dentro del útero y puede ocasionar también, digamos, que el feto esté en podálico, ¿no? Y lo mismo cuando el feto se enreda en el cordón del cuello, con una circular doble, triple, puede impedir que rote y se ponga encefálico. Entonces puede ocasionar que esté en podálico al final del embarazo. Entonces, estas son las causas predisponentes, causas maternas fetales ovulares que pueden ocasionar que el feto llegue a ser podálico al final del embarazo. ¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico de la presentación podálica básicamente es clínico. El diagnóstico es clínico. Mediante las maniobras de Leopold, que ustedes ya conocen, ¿no? Ustedes saben que hay 4 maniobras de Leopold, ¿no es cierto?
En la primera maniobra, nosotros palpamos el fondo uterino. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar un polo cefálico duro, móvil, con peloteo. A diferencia normalmente uno encuentra cuando está en presión cefálica el feto, el fondo uterino está blando, irregular, ¿no? Grande y poco móvil. En cambio, en este caso el podálico es un polo cefálico duro, móvil y regular, o sea, un polo que es duro principalmente. Bueno, en cuanto a la segunda maniobra, la situación fetal puede ser longitudinal, ¿no? Y puede ser posición derecha e izquierda. Eso depende de a qué nivel esté el dorso del feto, ¿no? En la tercera maniobra, ustedes palpan, ya no van a palpar la cabeza, sino van a palpar un polo caudal voluminoso, ¿no? Irregular, blando, poco móvil, ¿no? Entonces, a diferencia de la cabeza, las nalgas son un polo grande, irregular, porque se palpan los huesos fetales, la cadera, el sacro, ¿no? El ilíaco, y es blando, porque se palpan las nalgas y poco móvil, ¿no? Y en la cuarta maniobra se confirma que el polo pélvico no está encajado, está fuera del pelvis, ¿no? Ahora, ¿dónde encontramos nosotros los latidos cardíacos fetales? Normalmente ustedes, cuando se les ha enseñado, los latidos cardíacos fetales están en la presión cefálica, están debajo del ombligo, en una línea que va del ombligo a la espina ilíaca anterior superior. Pero en este caso, tenemos que los latidos cardíacos fetales están ubicados por encima del ombligo. O sea, no hay que poner el detector de latidos fetales por debajo del ombligo, sino por encima, está supraumbilical. Y cuando uno hace el tacto vaginal, no vamos a encontrar la sutura ni las fontanelas de la cabeza, sino vamos a palpar unas estructuras irregulares que vienen a ser prácticamente las nalgas, el sacro, el anillo, el orificio anal, de repente palpamos testículos, ¿no? O de repente palpamos, digamos, partes del ilíaco, ¿no? Entonces, vemos acá, esto es lo normalmente que ustedes palpan en la primera maniobra de Leopold, ¿se acuerdan? En un feto encefálico, la primera maniobra en el fondo uterino. Pero en la primera maniobra lo que vamos a encontrar es la cabeza, esto vamos a encontrar acá arriba, la cabeza dura, redondeada, ¿no? Móvil. Entonces, esto va a estar hacia arriba, acá. La segunda maniobra, bueno, puede ser derecha-izquierda, eso no cambia mucho, ¿no? Y para ver la posición del feto, derecha-izquierda, en situación longitudinal, ¿no? La tercera maniobra, sí, ya acá no vamos a encontrar el peloteo, sino vamos a encontrar acá las nalgas. Las nalgas en la parte inferior, en forma voluminosa, irregular, menos dura, ¿no? Que la cabeza. Y puede estar fuera de pelvis generalmente. Y en la cuarta maniobra, no vamos a encontrar la cabeza, sino también las nalgas que están por encima de la sínfisis pubiana, ¿no? Entonces, es importante que ustedes conozcan las maniobras de Leopold para definir en qué actitud fetal se encuentra, ¿no? Viendo lo que es la situación, la posición y la presentación del feto. Eso ya se ha incidido en las prácticas, ¿no? Ya saben qué cosa es situación, qué cosa es posición y presentación fetal. Bueno, en caso uno encuentre una presentación podálica, así como en la parte de la cabeza uno puede decir la variedad de presentaciones occipito ilíaca izquierda anterior, occipito ilíaca derecha anterior, occipito ilíaca izquierda transversa. En este caso lo que manda es el sacro. O sea, cuando uno examina, ve la relación que hay entre el sacro y el ilíaco. Acá, por ejemplo, podemos ver el sacro está en relación con el ilíaco izquierdo. Entonces decimos sacro ilíaca izquierda anterior, en el tacto vaginal. En este caso, el sacro está al costado, entonces decimos sacro ilíaca izquierda transversa. O acá podemos decir sacro ilíaca izquierda posterior. Entonces, eso indica, digamos, cómo va rotando el feto en el momento del parto, ¿no? Acá podemos ver las posiciones que adopta el feto. Estas son la nomenclatura que se usa para definir la presentación a nivel del tacto vaginal. Ya. Cuando uno tiene duda, porque puede tratarse de una paciente, por ejemplo, obesa, ¿no? O de repente una paciente, por ejemplo, que tiene un feto muy grande, no se puede palpar bien, entonces tiene que recurrir uno a la ecografía obstétrica, ¿no? Por eso nosotros tenemos en el consultorio, a veces cuando tenemos dudas,
como ocurrió una vez. La internista de obstetricia me dice, doctor, está, como se les hace examinar a ellas, un feto en los venoso cefálico izquierdo. A ver, le digo, porque a mí me gusta siempre corroborar el diagnóstico. Cuando hago la manera de Leopold, no me parecía. Claro, que era una paciente un poco obesa, ¿no? Entonces, lo llevamos a ecografía y confirmamos que la paciente estaba en podálico, ya tenía 40 semanas. ¿Eh? Imagínense, 40 semanas en podálico y una primigesta. Ni hablar, no puede dar parto normal. Una primigesta podálica no puede dar parto normal. Primigesta podálica igual a cesárea. Podría dar, digamos, someterse a un parto vaginal a una paciente multigesta, por ejemplo, que haya tenido varios hijos con fetos grandes y que tenga un bebé pequeño en podálico, ¿no? Entonces, en esa cosa, y está en nalgas puras, de repente se le puede dar chance para parto vaginal. Pero una primigesta podálica ni hablar, igual a cesárea. Otros métodos, tomografía, ¿no? Y nosotros no usamos tomografía. Nosotros nos valemos básicamente de la ecografía y el examen clínico principalmente. También la resonancia magnética podría ayudar, pero son exámenes invasivos, ¿no? Y ya, por ejemplo, la tomografía implica una radiación a la paciente, ¿no? Y la resonancia magnética es muy cara. O sea, más de los 1.000 soles, 1.500 soles, ¿no? ¿Para qué gastar tanto si con una ecografía que cuesta normalmente en el hospital una ecografía, 50 soles, ya con eso es suficiente el diagnóstico? A ver, ¿en qué casos nosotros recomendamos el parto podálico, ¿no? Para, o que no se debe hacer un parto podálico, se debe hacer cesárea. ¿En qué caso se debe hacer cesárea, no? Por ejemplo, se debe hacer cesárea con un bebé en podálico cuando es un bebé grande, un feto grande. Y para eso nosotros tenemos el centímetro y medimos la altura uterina y hacemos la regla Johnson, que ustedes ya deben saber ya. Entonces se calcula el tamaño del feto, ¿no? Y también podemos palpar de repente la pelvis y encontramos, por ejemplo, un conjugado diagonal menos de 12 centímetros, por ejemplo, 11.5, es una estrechez pélvica, ¿no? Ni hablar. O de repente es una pelvis asimétrica, ¿no? También tenemos que hacer cesárea cuando vemos que el feto está, su cabeza está hiperextendida, o sea, está para arriba, ¿no? En la ecografía vemos que tiene el cuello demasiado elongado hacia arriba, lo que se llama hiperextensión cefálica. No conviene hacer un parto ahí, en cesárea. También cuando hay una disfunción uterina, por ejemplo, la paciente no colabora, no tiene contracciones, porque cuando se trata de un parto podélico, la paciente tiene que empujar, tiene que tener buenas contracciones para que expulse el feto hasta cierta parte, como vamos a ver más adelante, ¿no? También se debe hacer cesárea cuando el feto viene en presentación podélica incompleta o de pies, ya les he dicho ya. Incompleta o de pies. Cuando es de pies, ni hablar. Me acuerdo una vez un residente me dijo, doctor, quiero que me asesore usted para atender un parto podálico. Y ya les he examinado, le dijo, sí, doctor, está en podálico, le hemos hecho ecografía y todo. Cuando le voy a examinar, la paciente estaba con dilatación, ya estaba con 8 centímetros, membranas íntegras, pero se papaba los pies, pero tiene un pie grande, unos pies de regular tamaño, un feto grande, ¿no? Yo le digo, no, esto no va a salir, tenemos que operar nomás. Entonces se le llevó a hacer las operaciones y el feto fue grande, pesó cerca de 4 kilos, imagínense. También un feto prematuro también puede ser, digamos, susceptible de cesárea porque estos bebés, generalmente los prematuros tienen la cabeza muy, muy frágil, ¿no? Entonces, al momento de sacar la cabeza puede haber desgarro de la tienda del cerebelo, entonces un feto prematuro puede tener problemas, ¿no? Generalmente en estos casos está indicado la cesárea, ¿no? También un feto con retardo de crecimiento grave, ¿no? Esos fetos que están con RCIU severo, retardo de crecimiento, están con la reserva baja de oxigenación dentro del vientre materno, dentro del útero, y si uno le somete a un trauma, por ejemplo, de parto, pueden nacer asfixiados, ¿no? También se debe hacer necesario cuando la paciente refiere que ya ha tenido ya un antecedente de una muerte en el parto, muerte perinatal, o un traumatismo obstétrico. De repente el feto ha nacido, digamos, con fractura de clavícula, o ha tenido algún traumatismo en el momento del parto, ¿no? En esos casos ya no corre riesgos ya.
Y sobre todo hacer cesárea cuando no hay un médico experimentado, cuando no hay un médico que conozca la atención de un parto podálico. Actualmente, antiguamente, les cuento, cuando yo hice la residencia, pues hace años, ¿no? Atender un parto podálico era común, porque no había digamos, tanta queja de que los bebés nazcan mal, bueno, no, se atendía y uno tenía bastante experiencia, ¿no? Y tenía que escoger algunas pacientes, tenemos que escoger a unas pacientes para atención del parto podálico, no a todos se les sometía, a vía vaginal. Entonces nosotros estábamos muy experimentados en esto, ¿no? Inclusive cuando yo me fui a trabajar un tiempo al Hospital de Empleo, ahí los residentes me buscaban para que les enseñe cómo son las maniobras para la atención del parto podálico. Actualmente, hoy día, este año, 2023, con todos los problemas médicos legales que existen, porque han habido casos en que se ha quedado la cabeza retenida, el feto ha nacido un poco asfixiado, ¿no? Entonces hay mucha queja. Entonces, en el protocolo de los hospitales actualmente, los partos podálicos que no son emergencia, que no, o sea, que una paciente, por ejemplo, que está diagnosticada en podálico y que no esté en emergencia, se programa la cesárea para evitar ese problema. Pero si es un feto, por ejemplo, que llega a la emergencia, ya está, por ejemplo, viene a la última hora la señora y no se ha controlado y la paciente está dilatando ya con 8 centímetros y está en podálico y es un feto pequeño, nalgas puras, se le da chance para parto vaginal. Ya no hay nada que hacer ahí. Bueno, entonces, nosotros para ver si una paciente puede ser sometida a parto podálico, tenemos que valorar lo que se llama el índice de Satusny. Satusny fue un médico que inventó un índice, una puntuación, ¿no? En la cual consideraban varios parámetros, ¿no? Para ver si puede ser sometida a un parto o no. ¿Qué consideraba en esta puntuación? Primeramente, la paridad. A una paciente primípara, o sea que no había tenido hijos, o sea, primer embarazo, le ponía 0 puntos. Y a la paciente que ha tenido ya un hijo más, le ponía 1 punto. La edad gestacional, cuanto más pequeño el bebé, le pone 2 puntos. Y a la que no tiene, a la que tiene más edad gestacional, le pone 0 puntos, ¿no? Ya les he dicho, primigesta, primípara, primigesta, podálico, es cesárea, por eso le pone 0. También otro factor es el peso. A menor peso, mayor puntaje, ¿no? Mayor peso, menor puntaje. Si ha tenido un parto podálico anteriormente, más de 2,5 kilos, ¿no? Le pone 0 puntos. Y si ha tenido ya un parto, si ha tenido un parto de 1 o 2, se le pone 2 puntos, ¿no? Si viene con dilatación, por ejemplo, de 2 centímetros, se pone 0 puntos. Y si estaba la dilatación avanzada, se le pone 4 puntos. Y la altura de penetración, cuanto más baja la penetración, más puntaje. Entonces, si sumamos los puntajes que están acá, es de 0 a 3 puntos, ojo lo que se trata de una primeriza, ¿no? Que no ha tenido hijos anteriormente y que esté dilatado menos de 2 centímetros, le pone 0 a 3 puntos, cesárea. Cuando es de 4 puntos, intermedio, solicita una reevaluación. Pero cuando es una paciente, por ejemplo, tiene un puntaje más de 5 puntos, se le somete a parto vaginal. Entonces, este es el famoso índice de Satusny que están colgados en la sala de partos. Que todo médico que va a atender un parto podálico debería usar esta tabla para ver si es conveniente un parto podálico o no. Bueno, ¿cómo es el manejo de un parto de ampliación de nalgas? Cuando un bebé, por ejemplo, está entre la semana 28 y 36 y el bebé está en podálico, en pacientes multípares, puede hacerse con bastante cuidado una versión externa. O sea, ¿qué significa eso? Con maniobras externas uno puede acomodar al feto. Hay videos, ustedes pueden ver en el YouTube, ¿no? Que médicos, por ejemplo, están haciendo una versión externa para ubicar el feto en una posición ya cefálica, ¿no?
sobre todo cuando están llegando ya a la semana 34, 35. Pero tiene su inconveniente, porque puede ser que el feto esté con el cordón al cuello y de repente pueden ocasionar un sufrimiento fetal. O de repente la placenta se puede desprender también. Hay que hacerlo con bastante cuidado. En la presentación de nalgas hay que hacer una evaluación cuidadosa de todos los factores que hemos mencionado. El tamaño del feto, la presentación, ¿no? El tipo de pelvis, ¿no? Y al final, cuando uno se decida al atender el parto, la atención del parto debe ser expectante. ¿Qué significa expectante? Que uno debe de esperar que salga el feto espontáneamente con el pujo de la paciente hasta que aparezca la escápula, el omóplato. Y recién en ese momento uno actúa. Antes no puede jalar al feto, uno no lo puede jalar, porque si uno lo jala, se hiperextiende el cuello o hiperextiende los brazos y ya no va a salir. Y al final, una vez que salga, que se ubique, por ejemplo, la escápula, vamos a hacer las rotaciones manuales, la rotación y contrarrotación, que vamos a mencionar más adelante en los gráficos, ¿no? Y si es que no se puede hacer esto, es mejor hacer una cesárea. Es mejor hacer una cesárea que explicar una muerte fetal o un traumatismo, digamos, en el momento del parto, ¿no? O un feto que nazca asfixiado, ¿no? De repente nace con Apgar 1, 2, parálisis cerebral. Entonces uno tiene que evaluar bien eso. ¿Cuáles son las técnicas para atender el parto podálico? O sea, primeramente hay tres tipos de parto podálico. Aquel parto podálico espontáneo, o sea, aquel en que la paciente expulsa el feto, ¿no? En forma espontánea, sin tracción, sin manipularlo, sin jalarlo, sin nada. Solamente la paciente puja espontáneamente nada más. Ese es el parto pélvico espontáneo. La extracción pélvica parcial es cuando el feto nace hasta el ombligo, o sea, sale hasta el ombligo, ¿no? Y de repente la paciente ya no puja, pero se queda el feto ahí. Y vemos que el bebito comienza a respirar, comienza a mover su abdomen como queriendo respirar dentro del útero. Entonces, en ese caso, el médico hace una tracción y hace maniobras adicionales, ¿no? Con esfuerzo o no de los pujos maternos. Esa es una extracción pélvica parcial, que solamente se hace en caso de que el feto ya no estuviera o sea, no estuviera saliendo normalmente, ¿no? Y el otro es cuando hay una gran extracción podálica. Esto solamente está reservado, pregunta de examen, al segundo gemelar en transversa. O sea, cuando hay una, por ejemplo, una paciente que tiene un embarazo gemelar y da parto, el primer bebé sale, por ejemplo, encefálico, y el segundo bebé, ustedes lo ubican en podálico. Entonces, ¿qué hace el médico? El ginecólogo se pone un guante largo, ¿no? Hasta medio antebrazo, y en sala de partos o en sala de operaciones introduce la mano y con las membranas íntegras trata de ubicar al segundo bebé y ubicar los pies, los dos pies. Claro, un gemelar no es tan grande, es un gemelar pequeño. Los gemelares son pequeños y pesan menos de a veces de 2,5 kilos, ¿no? Pero ya como un feto ha salido, ya se ha producido una dilatación del cuello uterino, ¿no? Entonces el ginecólogo lo que hace es coger los pies del bebé y rompe la bolsa y lo extrae, lo jala. Eso se llama gran extracción podálica, que está reservado únicamente al segundo gemelar en podálica o en transversa. Uno no puede hacer eso con un feto a término, ¿no? Esto está reservado solamente para segundo gemelar en podálica o en transversa, nada más. Bueno, cuando uno quiere hacer atención de parto vaginal, tiene que tener cierto cuidado, ¿no? Primeramente, no romper la bolsa amniótica hasta que la paciente esté en periodo expulsivo. Si se rompen las bolsas, ya no va a dilatar. Se va a chupar el cuello, o puede expulsar el cordón umbilical, o puede expulsar los pies de repente, ¿no? Tiene que tener la paciente la vejiga vacía. No se puede trabajar con la vejiga llena del paciente. Al momento de que salgan las nalgas, hay que realizar una episiotomía amplia. Una episiotomía para que ampliar el periné. Y esto es importante.
El ginecólogo que atiende el parto no debe realizar ninguna maniobra hasta que aparezca el ángulo inferior del omóplato. No debe jalar al feto, no lo debe, solamente debe sostenerlo, en todo caso sostenerlo para que no esté colgando, ¿no? Sostenerlo, pero no jalar. Si uno jala, lo único que hace es que se va a hiperextender los brazos hacia arriba y a la hora de querer sacar los brazos no se va a poder. Y lo mismo, la cabeza se va a hiperextender el cuello y ya no lo va a poder hacer la maniobra de Morisot que vamos a ver más adelante. Si los brazos no aparecen espontáneamente, hay que hacer la maniobra de rotación y contrarrotación que vamos a explicar en los gráficos. Hay una maniobra que es rotación y contrarrotación para sacar los brazos. Y la cabeza última, o sea, la cabeza que sale al final, se tiene que usar las maniobras de Brach y la maniobra de Morisot. Ya, esto vamos a explicar en las figuras siguientes. Como todo parto, ustedes ya les han explicado cómo son los movimientos del parto cefálico, ¿no? Se produce los mismos tiempos, ¿no? La acomodación de las nalgas, el descenso de las nalgas, hay una rotación interna de las nalgas, las nalgas rotan internamente, luego se desprenden, o sea, salen las nalgas y al final, cuando están afuera, hay una rotación externa de las nalgas y luego la acomodación de los hombros, ¿no? Estos son los movimientos que realiza el feto para salir dentro del canal vaginal. Ya. Vamos a ver cómo es el mecanismo de la tensión del parto. Primeramente, acá estamos viendo el periné, ¿no? Entonces, el feto tiene que salir espontáneamente, ¿no? Como ya les he dicho ya, ¿no? Lo ideal es la protección de nalgas francas, nalgas puras. Hay que dejar que nazca sola, no hasta el ombligo, sino hasta que aparezca el borde inferior de la escápula. Vamos a ver acá. Acá ven ustedes cómo está el feto siendo expulsado, ¿no? Con el pujo materno, le ponen oxitocina así, se le pone oxitocina para ayudarle a pujar al paciente. Entonces el bebé está siendo expulsado, ¿no? Y muchas veces el bebito, los pies no salen, ¿no? Entonces hay que hacer una maniobra que se llama la maniobra de pinar mantel, ¿no? En donde podemos solamente liberar los pies nada más con esta maniobra. O sea, metemos unos dedos, a la hora que está empujando al paciente podemos liberar los pies nada más. Con la maniobra de pinar mantel, para que salga solamente los pies, ¿no? Entonces tenemos acá, uno debe sujetar al feto de esta manera, no jalarlo, hay que sujetarlo, ¿no? Primero de las pantorrillas, luego de las caderas, sostenerlo, para que no cuelgue. Entonces el feto está saliendo, se sujeta así de esa manera, ¿no? La paciente está pujando y vamos a ver que aparece ya el borde inferior de la escápula, acá. Cuando aparece el borde inferior de la escápula, fíjense ustedes acá, la paciente está pujando, pero acá debemos sostener el feto, no debemos de dejarlo colgando así. Con una toalla tibia o una dressing, tenemos que sostener al feto. Ven ustedes, ya le han hecho la episiotomía acá. Ya le han hecho la episiotomía y estamos viendo que está apareciendo ya la escápula, ¿no? Del lado izquierdo. Entonces, ¿qué hacemos cuando sale la escápula? Vemos acá, sale la escápula, tenemos que rotar al feto, así, tenemos que rotarlo, para que aparezca el hombro y el brazo. De esta manera. Aparece primero un brazo y luego rotamos al otro lado para que aparezca el otro brazo. Así, como ven ustedes acá. Aparece la escápula, entonces el médico lo que hace es rotarlo. Rota al bebé y vamos a ver que este hombro se va liberando, aparece así, y luego introducimos el dedo índice y liberamos este brazo. Lo sacamos del bracito. Y también jalamos un poco el cordón umbilical, ¿no? Y luego para que salga el otro hombro, tenemos que rotarlo al otro lado, o sea, contrarrotación. ¿Ven ustedes acá? Ya estamos sacando un bracito acá, hemos liberado un brazo. ¿Cómo liberamos el brazo? Ya está, el brazo izquierdo está liberado. Acto seguido, hacemos la contrarrotación al otro lado para liberar el otro brazo. Ya, una vez que ya se ha liberado, no hacer esto, no jalar, no hay que jalarlo.
Eso es lo peor que pueden hacer alguien, porque si no, los brazos se van a hiperextender. Entonces, acá estamos viendo también que se puede hacer esta maniobra para sacar los hombros, ¿no? Se puede levantar el bebé hacia arriba y se puede sacar los hombros de esa manera, hacia atrás y hacia adelante. Pero generalmente nosotros hacemos la maniobra de rotación y contrarrotación. Ya. Esto viene a ser lo que se llama la gran extracción podálica. O sea, cuando uno quiere, digamos, sacar al segundo gemelar en travesa, ¿no? Tiene que ubicar digamos, los pies y jalar al feto, ¿no? Bueno, mediante esta maniobra de pinar mantel, nosotros podemos también ubicar al feto, los pies, y podemos jalarlo solamente en caso de que se haga en segundo gemelar traveso, o sea, lo que se llama la gran extracción podálica. Ya. Esta sería, digamos, la gran extracción podálica, cuando uno ya ha ubicado los pies y los jala, ¿no? Ya, entonces, esta es la manera de sostener todavía cuando está apareciendo la escápula acá, ¿no? Ya. Esta es la otra manera para liberar los hombros, como ya les he dicho ya. Se levanta el feto y se puede jalar los brazos de la parte de atrás, ¿no? Y luego se hace la contrarrotación para sacar el otro brazo. Se rota el feto y se saca el otro brazo, ¿no? Al final les voy a pasar un pequeño video en una maqueta para que ustedes vean cómo son estas maniobras, ¿no? Un video que dura 5 minutos, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya ha salido los brazos? Va a quedar la cabeza dentro. Entonces, para eso se usa la maniobra de Morisot. La maniobra de Morisot consiste en poner los dedos o en la boca o en el maxilar superior. Generalmente es en el maxilar superior, para que de esa manera uno pueda hacer que la cabeza se flexione hacia el pecho. Y con la otra mano uno agarra la nuca, ¿no? Y un ayudante va a empujar el fondo uterino para que uno pueda extraer la cabeza última. Esa es la famosa maniobra de Morisot. Ese es para extraer la cabeza última. ¿Ven ustedes acá? Se introduce la mano acá encima del maxilar superior, se flexiona la cabeza contra el pecho, ¿no? Y con la otra mano se pone en la nuca y un ayudante va a empujar el fondo uterino para desprender la cabeza última. Entonces, el movimiento que hace el ginecólogo es presionando y hacia abajo y sacando el bebé, ¿no? Hay otra maniobra que se llama la maniobra de Brach. ¿En qué consiste esto? Acá se ve en la figura, ¿eh? Ustedes al feto se le flexiona sobre el pubis, ¿no? Así como está. Y se empuja el fondo uterino y el feto se va a desprender. Esta es la maniobra de Brach. O sea, se flexiona al feto totalmente sobre el pubis y se empuja el fondo uterino y se sale. Entonces hay dos maniobras, la maniobra de Brach y la maniobra de Morisot. Y hay una maniobra de Praga modificada cuando el feto está, por ejemplo, en una presentación ya cuando está la cabeza posterior, ¿no? Es la maniobra de Praga modificada. También igualito es, el feto se pone sobre el vientre materno, ¿no? Y se trata de extraer, pero cuando ya, fíjense ustedes la posición, ya no está el dorso hacia adelante, sino el dorso está hacia atrás. Y también tiene que haber un ayudante acá que empuje el fondo uterino. Ahora, en muchos casos, algunos ginecólogos usamos el forceps de salida, un forceps Piper, que se usa una cuchara, ¿no? Un forceps, ¿no? Acá, pueden ver, es una cuchara en donde se pone al costado del parietal, ¿no? Y acá se pone al otro lado, en la otra cuchara, y se coge en la cabeza del feto, se sostiene el feto con una toalla, ¿no? Y se jala el feto de esa manera. Este es el forceps de salida, forceps de Piper. Que estos aparatos ya pasaron a la historia de la ginecostetricia. Antiguamente usamos bastante nosotros el forceps y el vacuum. Ahora los recientes no saben poner esto. No están entrenados, pero un médico que está bien entrenado puede usar esto sin lesionar al feto, ¿no? Porque muchas veces pueden poner el forceps encima de la cara del bebé o le pueden apretar demasiado, le pueden producir una parálisis facial, ¿no?
Pero si es colocado perfectamente, no produce daño. Entonces, esto usamos los que somos entrenados en forces, los forcistas, ¿no? Los llamados forcistas, que antiguamente usábamos este aparato. Actualmente, como le digo, el 95% de los partos podálicos son cesáreas. Solamente en caso de que esté en una emergencia se atiende por parto vaginal. Ya, este es un resumen de lo que he mencionado, ¿no? Esta es la maniobra de Morisot. Ya. ¿Cuáles son las complicaciones de un bebé que nace por parto podálico? Primeramente, si uno lo jala al bebé, puede haber, digamos, extensión de los brazos hacia arriba o la cabeza se va hacia arriba, como está acá, ¿ve? Entonces uno cuando quiere hacer la maniobra de Morisot no encuentra el maxilar superior. O la cabeza o los brazos se van hacia arriba, ¿no? O también se pueden clavar los hombros, ¿no? Un brazo demasiado grande, ¿no? Se enclava. O de repente rompe bolsa el bebito y escapa los pies. Hemos visto, por ejemplo, pacientes en emergencia que han venido, por ejemplo, al hospital y con el pie afuera de la vagina, con un pie fuera de la vagina y con una dilatación, por ejemplo, de 4 centímetros. En ese caso, a la paciente se le tiene que perforar cesárea y el miembro inferior que ha protruido fuera de la vagina hay que desinfectarlo, ¿no? Hay que limpiarlo bien porque ese miembro inferior tiene que regresar al útero y tiene que salir por la herida operatoria. Y hay gran riesgo de infección de la herida operatoria, porque se está llevando todos los microbios de la parte externa, de la vagina, todo, hacia la cavidad uterina y hacia la herida operatoria, ¿no? Esa paciente tiene que estar con antibióticos. Por eso no debemos permitir que rompa bolsas, porque va a prolapsar un miembro, ¿no? Bueno, les voy a presentar una película, que para que vean ustedes cómo es la atención del parto podálico. Lo que quiero es que me digan si pueden escuchar lo que se está explicando. La delegada. Está la delegada, ¿no? ¿Sí? Doctor, la delegada tiene un poco mal el micro, pero me dijo que le Ya, contestara. me avisas tú me avisas, hija, por favor. Perdón. Ya, un ratito, vamos a ver acá. ¿Me escucha? Sí, doctor, sí se escucha. Es una maqueta, al final le van a explicar ahí. Están liberando. Como es un muñeco, es más duro, ¿no? Lo que ha hecho de manera final. ¿Están viendo ustedes el hombro? Hombro anterior, rotación, saca el miembro superior izquierdo, hace la primera rotación, saca el otro brazo, y ahora va a hacer la maniobra de posición, ayudado por el evento. La presentación podálica sucede cuando las nalgas aparecen en el canal del parto antes que la cabeza. Los profesionales con experiencia pueden atender partos con bebés en presentación podálica franca o completa. Disponga de un paño o toalla quirúrgica, así como otros instrumentos usados para partos de rutina, y prepárese para actuar si el parto vaginal no tiene éxito. Esta es presentación podálica franca. Esta es presentación podálica completa. Y esta posición es una presentación podálica completa incompleta. Permita la salida hasta el ombligo con esfuerzo materno. Si es posible, hágalo sin tocar al bebé. Anticipe una compresión del cordón umbilical y posibles desaceleraciones fetales. Para liberar una pierna, inmovilice el muslo medial, paralelo al fémur, y corra el muslo lateralmente. Pinar Mantel. Repita este procedimiento para liberar la otra pierna.
Envuelva al bebé con una toalla, con sus dedos en las espinas ilíacas anterosuperiores y sus pulgares en el sacro. Ayude a los esfuerzos de la madre durante las contracciones aplicando una suave tracción para ayudar a liberar el cuerpo a nivel de las escápulas. Rote el cuerpo en una dirección para que un hombro quede anterior. Libere el brazo anterior pasándolo por el pecho. Rote al bebé 180 grados en la otra dirección. Libere el brazo que ahora está anterior, tal y como liberó el otro brazo. Suba la toalla para cubrir los brazos y rote el cuerpo para que la espalda quede anterior. Para liberar la cabeza, coloque sus dedos índice y medio sobre el maxilar fetal para flexionar la cabeza, con el cuerpo yaciendo sobre su palma y antebrazo, como se ve. Con su otra mano, coloque 2 dedos sobre el cuello, tome el hombro y aplique una suave tracción hacia abajo. Que un asistente aplique presión suprapúbica para mantener la flexión de la cabeza y liberarla. Bueno, jóvenes, eso es en relación al parto podálico. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Como les he mencionado, es importante que ustedes diagnostiquen con la neumonía Leopold cuando se vayan ustedes al SERUM, porque ustedes el próximo año van a ser internados y luego van a ir a SERUM. En el SERUM, de repente les va a tocar a alguno de ustedes un bebé podálico. Nadie sabe. Y en ese momento tienen que saber qué hacer. Si lo encuentran a tiempo, pueden derivarlo a un hospital para que lo operen, ¿no? Pero si vienen ya empujando a la paciente, empujando que está como casi completa, tienen que hacer esas maniobras que se les he explicado. Por eso ustedes acá están en entrenamiento para ver las emergencias en obstetricia, para disminuir la mortalidad materno-fetal, materno-perinatal. Porque una mujer puede morir con un bebé podálico, ¿no? Hemos visto pacientes que han venido acá en Lima, han venido, han bajado del taxi, ¿no? Con el feto colgando y la cabeza del canal vaginal, dentro de la pelvis, retenido por el cuello uterino, que no está dilatado. Muerto el feto. Un espectáculo. En ese caso hay que relajar esperar que dilate el cuello uterino y esperar que expulse el feto, ¿no? Espontáneamente. No lo vamos a decapitar al feto, pues no vamos a sacar el cuerpo afuera y la cabeza por cesárea, ¿no? Tenemos que esperar que salga mediante la oxitocina y hacer una tracción para que salga el feto. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Dime. En relación nos presentó un índice de Satucci. Satucci. Ajá. En relación a ese índice, doctor, quería preguntarle si realmente se usa, porque usted también nos había mencionado que al final todos deberían ir a cesáreas excepto los de emergencia, ¿no? Claro, Pero lo ideal sería que ese programa, solamente entonces... en caso de que tengas un paciente, por ejemplo, que va a ser sometido a parto vaginal y ya, por ejemplo, está la señora está en emergencia, ¿no? Y ver esto, ¿no? Pero si es un feto grandazo, no vas a someter a parto vaginal, lo más probable es que se te quede la cabeza. Si es una primigesta podálica, esa señora te va a dar tiempo para llegar a la sala de operaciones, porque demora la dilatación, ¿no? Por eso, para evitar todos estos problemas, debería hacerse un control prenatal a todas las pacientes. Y ustedes cuando lleguen a su salud, lo primero que deben hacer es, en su centro de salud, hacer un diagnóstico situacional, ubicar dónde están las gestantes, en el cerro, en un caserío, ubicar a las gestantes. Señora, venga a ese control, hacen su manero, si le encuentran que ustedes en podálico ya en una gestación avanzada, señora, usted tiene que irse a un hospital. No me va a venir usted a las 2 de la mañana a tocarme la puerta con dirección completa, porque yo no voy a poder atenderla. Tienen ustedes que hacer eso.
Ustedes van a vivir una situación, van a trabajar solos en el SERUMS. Ahí no van a estar con su compañero o con su compañera, solitos van a estar. Entonces tienen que hacer, el control prenatal está para eso. Actualmente, por eso, en este año, en estos años, la mayoría de las pacientes, según el protocolo en podálico, para evitar problemas, porque dice que es como una caja de Pandora, no se sabe qué puede ocurrir. Si hay un médico experimentado y las condiciones se dan, es un feto pequeño, buena pelvis, paciente multípara, y está en algas puras, seguramente que va a nacer normal, van a nacer bien. Pero si es, por ejemplo, una presentación podálica, con un feto grande, o de repente un médico no entrenado, no sabe las maniobras, o de repente tiene membranas rotas, lo único que va a ocasionar es que ese feto se va a morir, ¿no? Entonces es mejor derivarlo a tiempo, a un hospital. Antes que inicie el trabajo de parto, usted se va a la semana 38 de al hospital para que lo operen. Tienen que estar atentos a eso. Para eso están las maniobras de Leopold. Practiquen las maniobras de Leopold. Cuando les digo, hagan el peloteo. Traten de ver la cabeza que está en la parte de abajo. Yo me acuerdo una vez, la controlaron en el consultorio a una paciente y le pusieron cefálico porque la internita de obstetricia le había dicho al doctor, está encefálico, y el otro está sentadazo ahí en el pupitre y le copió cefálico. La señora vino al día siguiente a la emergencia, pujando casi el podálico, y revisaron la historia y casi lo sancionan. ¿Cómo es posible que si lo han visto al día de ayer y ahora viene a emergencia y está en podálico, no se puede cambiar, pues? Y eso fue ya a término, sino que no le examinan bien. Cuando uno tiene dudas, por ejemplo, en la maniobra de Leopold, hagan un tacto vaginal. En el tacto vaginal ustedes van a palpar ahí probablemente el sacro, ¿no? Las partes blandas, todo irregulares, huesos, ¿no? A diferencia de la cabeza dura. Y si tienen dudas, ecografía, ¿no? Una ecografía. Ya el diagnóstico está hecho, ¿eh? Lo único que sí quería, primigesta podálica, por más que tenga peto chico o tenga buena pelvis, es cesárea. Primigesta podálica igual cesárea. Así, eso es una regla ya. No se puede someter a parto vaginal una primigesta podálica. Bueno, jóvenes, entonces, ¿alguna pregunta más? Parece que ustedes están cansados ya de las dos clases que se han, por eso a mí no me gusta editar la segunda clase, sino la primera, porque ya están cansados, muchos de ustedes estarán con la computadora prendida, ni siquiera habrán escuchado, pero ya en el momento del examen se verá ya las preguntas, ¿no? Ya, ¿alguna pregunta? Delegada, no hay delegada, ¿no? Ya, No, entonces doctor, quedamos su acá. micro está en reparación. Ya, no tiene micro. Bueno, entonces ya nos veremos en la próxima teoría ya. Doctor, Por favor, la delegada que se comunique conmigo porque se ha agregado un nuevo profesor, ¿ya? Vamos a redistribuir las prácticas en la maternidad, porque la delegada